Sean bienvenidos y bienvenidas todas a su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora TV Caricuao y se retransmite por nuestra radio Macarao 100.3 FM toda la semana, sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana y por TV a las 12 del día, sean el sábado y el domingo. Sean bienvenidos de nuevo, estamos aquí en un programa empezando el mes de junio. Y como siempre me acompañan mis hermanos, colegas, compañeros, panas, Rosa Mireya y Johnny Oropesa. Rosa. Sí, bueno, muy buenos días. Aquí estamos llenos de la presencia de Dios, agradecidos por la vida, el Dios de la vida. Hoy vamos a hablar de eso, de ese poder de la vida, como en un momento dado podemos estar caminando y sin embargo la realidad dice que no estamos viviendo, sino que estamos siendo unos autómatas. Hoy trabajaremos eso. Amén. Bueno, le damos las gracias a nuestra gente de TV Caricuao, a nuestra gente de Radio Macarao 100.3 FM y a la gente también que nos sigue por YouTube. Hoy le damos las gracias a nuestro amigo Edelvio en las cámaras, a Cleiber en los controles y en la operación del programa, nuestra amiga Laura, y al director del programa también, el Espíritu Santo, y al que nos acompaña Jesús Blanco. Como siempre tenemos un programa bien interesante. La lectura de hoy nos va a enseñar a que las cosas de Jesucristo realmente no tenían límite. Yo creo que si Jesucristo estuviese viviendo o no saliera al mundo en esta época, bueno, no digo que lo hubiesen crucificado, digo que lo hubiesen pasado muchísimas cosas más, pero eso lo vamos a analizar en el programa, Pablo. Bien, como siempre les invito a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que venga sobre ustedes y sobre nosotros. Amén. Para que a la luz de la palabra que vamos a escuchar y meditar podamos sacar unas conclusiones y una enseñanza para todas las personas que nos escuchen y nos vean. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta tarde, por este programa que estamos grabando en tu nombre. Gracias por tu palabra que nos da luz para poder entender el mensaje que tú nos das, que tú nos has traído en la persona de Jesucristo y sobre todo para tomar conciencia del poder que tú nos has transmitido a través de ese Espíritu. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigió Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El poder del Espíritu da vida y resucita a los muertos. Nosotros desde el bautismo, los cristianos, estoy hablando ahora a todos los cristianos que me están escuchando y viendo, hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Y ese poder es para dar vida. El Espíritu Santo viene a dar vida, no a quitar vida. Pero ese poder tiene que ser recibido por aquel que con fe se abre y cree que el poder de Dios se puede manifestar en usted, en mí y en todos los que me escuchan y vean. Ese poder se manifestó en Cristo Jesús, porque Él estaba abierto a que ese poder del Espíritu pudiera transmitirse a través de su persona. Y cuando Él tocó a ese joven que aparentemente estaba muerto en una tumba, Él pudo reavivar ese cadáver y levantarlo de nuevo a la vida de aquí. Quiere decir que ese poder que Él tiene es un poder de liberar de la muerte.
En este caso de la muerte física. Pero el poder del Espíritu Santo no solamente nos libera de la muerte física, sobre todo de la muerte espiritual. Me parece que es importantísimo que entendamos que el poder de perdonar pecado significa que nosotros tenemos poder para liberar a los seres humanos del pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? La desvinculación de aquel que nos da la vida. Todo lo que yo hago que me desvincula de ese poder de Dios creativo, ese soplo divino que Él insupló sobre nosotros y que nos dio ese Espíritu Santo, no solamente el poder del Espíritu de vida, sino el poder del Espíritu Santo en el bautismo, nos capacita para levantar a los muertos de sus tumbas. Pero repito, no es solamente la parte física, que es lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy. Ese muchacho, hijo de la viuda, que Él levantó de la tumba, Él volvió a morir, porque simplemente lo que hizo fue reanimar un cadáver. La resurrección que tiene el poder del Espíritu Santo es mucho más profunda. No se trata de reanimar un cadáver. Primero, reanimar un cadáver. Pero segundo, transformar ese cadáver y llevarlo y darle vida eterna. Quitar el pecado significa eso. Quitar al hombre esa tendencia de morir y de destruirse y aniquilarse. Cuando yo libero al hombre del pecado y de la maldad, yo le estoy quitando ese destino fatal de morir para siempre. Y yo le doy, con el poder del Espíritu Santo, la vida eterna que no termina. Es muy importante insistir sobre eso. Hay algunos otros aspectos que en el diálogo pueden sacar, pero yo quería partir de este punto. Oye, gracias Pablo, porque es bien importante, porque nos estás haciendo esa aclaración sobre que el muchacho falleció y lo revivieron. Entonces yo me estaba haciendo una pregunta: ¿le hicieron un favor o un daño? Rosa. Bueno, a la viuda le hicieron un favor. Sí, vamos a ver. Sí. Bueno, fíjate que está muy interesante esta parte del Evangelio, porque nos está hablando primero de que hay una multitud que está siguiendo a un cadáver, ¿verdad? Acompañando a un cadáver que van a enterrar, por supuesto. Bueno, y a una viuda. Entonces, y por supuesto hay una mujer, es la mujer que es la mamá de esa persona que falleció, que tiene un gran dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su hijo está muerto y lo van a enterrar. Pero sin embargo yo me quiero parar en la primera parte, la parte del fallecido, y que porque usualmente, y es así, que cuando una persona fallece hay un grupo de personas que acompañan en ese entierro, y entonces sin darnos cuenta nos vemos involucrados, y el protagonista es el que fallece y las personas siguen al muerto. Sucede que en la realidad, en la vida misma también sucede así. Hay personas que humanamente, físicamente están caminando, respiran, sienten, pero emocionalmente, espiritualmente están muertos. Exactamente. Y lamentablemente las personas, mientras más muertas están en el espíritu, generan alrededor gente que les sigue. ¿Por qué? Porque se envuelven en el mal. Entonces, esto quiero hacer este llamado, porque ahorita, a todo nivel, especialmente, vamos a hablar de nuestra juventud, gente joven con un potencial, pero que existen elementos externos que utilizan ese potencial, ¿verdad?, para arrastrarlo al precipicio. Entonces es allí donde el Espíritu Santo hace la obra para rescatar a estos jóvenes, para arrastrarlo a una vida auténtica, una vida de valores, donde se reconozca que él va a tener valor, va a tener una nueva dignidad que lo va a ayudar a ser feliz. Que la felicidad no va a estar en lo físico, como puede ser el tener dinero, el tener alimentos, el tener riquezas, no, sino que la felicidad va a estar en compartir con sus hermanos en una nueva dimensión, una dimensión que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Entonces, yo quería tomar esta primera parte porque comenzamos en el preámbulo diciendo de que existen muchos zombies por ahí caminando, ¿verdad? Y que aparentemente están bonchando, están tomando, están con una sonrisa, y sin embargo por dentro lo que tienen es una gran soledad, que son capaces inclusive de arrastrar a la muerte a otras personas solamente porque no soportan estar en ese ámbito de dolor. Esto, para cerrar, para darle el paso a mi hermano,
siento que debemos hacer mucho énfasis en este momento, en que están necesitados estos jóvenes de que sean llenos del Espíritu, porque más adelante hay una palabra de Jesús que dice levántate, y le dice, joven, te mando que te levantes. Te mando que te levantes de esa miseria, de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa rabia que no sabes qué es, pero que está allí, que está comiéndote y que de alguna manera tienes que soltarla, porque si no la sueltas te vas a morir del corazón, te vas a morir de cualquier cosa. Entonces, y esa palabra Dios nos la dio a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Reconocer en esa persona que está caída ese potencial, porque es hijo de Dios. Aunque esté caído, aunque sea aparentemente ese malandro que está allí, ese tiene una semillita que Dios puso y que está esperando ser regada con la palabra del Señor. Levántate de esa no vida. Amén. Levántate de esa tumba. Así es. Amén. Así es. Oye, gracias Rosa, porque esa reflexión que nos acaba de hacer nuestra hermana Rosa Mireya es bien importante, ¿no? Hay una cosa que te dice Ocio, que no te preocupes si algún día vas a morir, preocúpate si ya estás muerto. Porque eso es bien importante, eso es lo que está tratando y bien explicado mi hermana Rosa, porque ella está hablando de la cantidad de jóvenes, sobre todo jóvenes en este momento. Y viejo también. Y viejo. Sí, exactamente. Pasado. Y gente que va a las iglesias, mucha gente que va a las iglesias y transmite muerte porque realmente no se conoce. Hay algo también que me llama mucho la atención, que Jesucristo en otra parábola, cuando el muchacho le dijo, yo te voy a seguir, pero déjame ir primero a enterrar a mi padre, Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ahí nos está reafirmando lo que nos está diciendo nuestra hermana Rosa Mireya, que hay mucha gente caminando prácticamente zombie, porque en realidad están muertos. Pero en este momento, Jesucristo no dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos, sino que vio una señora, porque dicen que no hay dolor más grande en el mundo de que una madre pierda a un hijo. Pero imagínense ustedes, no solamente que una madre pierda un hijo, sino que pierda a su hijo único, porque era el hijo único que ella tenía, y Jesucristo era el hijo único de Dios también. Entonces, hay una comparación bien importante. Pablo, ¿me quiere decir algo? No, hay un detallito para que siga. Sí. Es que esa mujer que tenía un hijo único era viuda. Ay, de paso. Y lo que era una viuda en el tiempo de Jesús era lo más miserable que hay, porque se quedó abandonada. Se murió el marido, se quedó viuda y le quedó el hijo, se murió el hijo, ella no es nada. Es una miseria total. Por eso la iglesia primitiva se dedicaba a las viudas y a los huérfanos, que eran la gente más pobre. Bueno, fíjate, gracias Pablo, que imagínate, es un detallito, no solamente había perdido a su hijo, sino que también era viuda. Pero en ese momento Jesucristo pasa y ve que va la muchedumbre caminando, llevando al muerto, que lo sacaban para enterrarlo, y se compadeció, tuvo ese dolor tan grande y tan profundo, que decidió acercarse a la mujer y decirle, ya, no llores más, porque ese dolor tan grande se compadeció de ella, lo sintió él por dentro, y dijo, déjame levantarte a este muchacho de ahí. Pero entonces ese muchacho ya había pasado a otra etapa, donde yo diría que quizás estaba más feliz. Por eso que yo dije, bueno, ¿le hicieron un favor o no le hicieron un favor? Porque él ya pasó a una etapa de unión de su alma, de unión con el Padre, pero imagínense ustedes que Jesucristo haya visto eso tan fuerte, y las personas que han vivido esa experiencia, que han pasado de la vida a la muerte y han regresado, lo pueden contar también. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta que si nosotros no despertamos a este mundo, vamos a estar, como nos dice nuestra hermana Rosa Mireya, vamos a parecer zombies. Y lo otro, que así ese zombie sea tu enemigo, hay una cosa bien importante cuando Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y luego lo ratifica, mejor dicho, ama a tu enemigo más que a ti mismo. Nosotros, independientemente de todas las cosas que nos pueden pasar, buenas o malas, o buenas o menos buenas, que muchas veces las comparamos con cosas malas, nosotros tenemos que abocarnos a bendecir a todas esas personas que quizás en un momento nos hacen daño. Y por supuesto, Dios también se compadece de él. Imagínense ustedes, para un juego rapidito que hicimos en una oportunidad, hablamos de un niño que tenía un tipo de sangre especial, y la humanidad se contaminó de un virus donde se estaba acabando la humanidad, y necesitaban la sangre de ese niño para preparar una vacuna. Resulta que la señora tenía que entregar el niño para que se preparara la vacuna, pero le dijeron, ¿cuánta sangre le van a sacar?
y le dijeron a la señora, tenemos que sacarle toda la sangre para poder salvar a la humanidad. Y la señora, con todo el dolor del mundo, entregó a su hijo único para que le sacaran toda la sangre para que se fabricara la vacuna que iba a salvar a toda la humanidad. Cuando esa señora estaba enterrando a su hijo, le preguntaban a las personas que se habían salvado, ¿vas a ir al velorio? ¿Vas a ir al entierro? Entonces la gente decía, no puedo porque tengo una fiesta, no puedo porque tengo que ir a trabajar, no puedo porque tengo que ir a hacer tal cosa. Y sin embargo, Dios entregó a su hijo único por nosotros para que nosotros nos salváramos. Pablo. Dios es esa madre, menos mal que es madre y padre también. Hay un elemento también que podíamos traer a colación en este evangelio, que es el poder, como decíamos antes, no de levantar los muertos de la tumba física, sino liberar a la gente de lo que lo lleva a la muerte eterna, que es el pecado. Amén. Jesucristo, a través del Espíritu, transmitió el poder de perdonar pecados, no solamente a Pedro, como a nosotros se nos ha enseñado, sino a la comunidad cristiana. Tú decías algo en relación con eso. Nosotros como cristianos, si estamos en comunión, en iglesia, tenemos ese poder que no es nuestro, es del Espíritu. Por eso cuando uno le ordenan de sacerdote le dice, no padre, usted tiene el poder de perdonar pecados. Yo no tengo ningún poder de perdonar pecados. Es el Espíritu Santo que a través del ministerio que la comunidad me ha confiado, a través de este humilde servidor, se transmite ese poder, porque el único que puede perdonar pecados y liberarnos de la muerte eterna se llama Dios, en su Santo Espíritu. Entonces, pero me parece importante de que la comunidad, primero tiene que haber dos cosas. Fe en que usted crea que ese poder está en usted y puede actuar para dar vida a los demás. Segundo, que para que ese poder actúe en usted no puede ser individualmente, tiene que ser en comunión, en comunidad, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí yo actúo. Amén. Y allí yo me hago presente, ¿no? Entonces, estos dos elementos me parece importante para entender de que ese poder no lo tengo yo como sacerdote, lo tiene su pastor si usted es evangélico. Lo tenemos todos, pero todos los que tienen fe y creen que ese poder puede ser eficaz a través de nosotros. La Virgen María lo dijo en su Magnífica. Yo glorifico al Señor porque ha visto mi sierva. Y Él ha hecho grandes cosas, ha hecho el poderoso a través de su sierva, que soy yo. Es el poder de Dios que se manifiesta a través de aquella persona que tiene fe en que ese poder puede transmitir vida. Un ejemplito, y perdonen que yo ponga este ejemplo, yo lo he vivido más de 25 años en el grupo Alcohólicos Anónimos. Allí en Alcohólicos Anónimos, de la iglesia y de todo el mundo, llegan personas muertas completamente por la droga del alcohol y espiritualmente destruidas. Y aquellas personas, por el amor y el testimonio, el amor de aquellos cadáveres que le llevan, porque llegan cadáveres, yo he visto levantar cadáveres y restaurar vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a través de esos dirigentes de los grupos Alcohólicos Anónimos, el Espíritu Santo actúa como actuó Jesús y está levantando todavía muchos jóvenes. Y podemos aplicarlo en la droga y en muchas otras cosas. Amén. Por eso es que Jesucristo también decía, Él nunca, cuando hacía los milagros, Él nunca dijo, yo te he sanado. Él siempre dijo, tu fe te ha sanado. Amén. Porque nosotros podemos ser perdonados, pero si nosotros no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida, seguramente que no llegue el perdón. Por eso es que tenemos que tener la fe y aceptar al Espíritu Santo, y aceptar y perdonarnos nosotros mismos. Cuando nosotros realmente nos perdonamos nosotros mismos, sucede ese milagro, Pablo. Y las personas que llegan a Alcohólicos Anónimos, como tú bien lo presentaste, todo ese grupo de personas llegan con ganas de salvar su vida, porque ya se dan cuenta que están viviendo en una cañería prácticamente, viviendo y durmiendo en la calle, y quieren cambiar su vida. Y cuando llegan a Alcohólicos Anónimos, y sobre todo, aparte de eso, se derrama el Espíritu Santo con ese grupo, señores, sucede el milagro. Sí, bueno, en todo esto lo más importante, y pienso yo, que debemos tener presente es la conversión. El Señor nos llama a convertirnos, pero la conversión viene justamente de oír y oír la palabra y oírla con fe. Amén. Para que pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Uno de los elementos importantísimos de aquí es que cada uno de nosotros estamos envueltos en el pecado, bien sea generacional, bien sea pecados personales o bien sea por pecados comunitarios. Entonces, aquí hay que venga a decir, no, pero es que yo soy un santo, yo no he pecado, yo estoy en la iglesia, no, Señor, tenemos un proceso de sanación interno, cada uno de nosotros, que debemos ir sanando día a día. De hecho, la Biblia dice que el justo pecó 7 veces.
Quiere decir que tenemos que estar constantemente en un proceso de revisión y sanación a través del Espíritu Santo. He aquí que esta palabra sanadora de Jesús viene a levantarnos de ese daño que traemos, bien sea por la generación, por nuestros padres, los daños que han sufrido los papás de nuestros papás, y que de alguna manera nos ha llegado a nosotros y está arraigado en los tuétanos de cada uno. Entonces, solo a través de la palabra, solo a través de la palabra de Jesús, que vino a transformarnos, nosotros podemos tener una verdadera conversión. Si nosotros no tenemos conversión, no cambiamos de vida y decimos que estamos en Cristo, pero seguimos en la misma vida, entonces todo queda en palabra y no hay hechos. Y el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu. Es decir, la fe y el poder del Espíritu Santo tienen que estar unidos. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo una fe suficiente para que el poder de Dios se manifieste a través de mí a los demás? Hay dos condiciones importantes: la humildad y la compasión. Yo quiero aclarar, y tú le hiciste énfasis, Cristo sintió compasión por aquella viuda, no sintió lástima. La lástima no es compasión. La lástima, a veces uno cuando tiene lástima tiene desprecio por aquella persona que siente lástima. Entonces la compasión es sentir el dolor ajeno como si fuera mío, en mi corazón. Y eso me mueve en el amor a servir a esa persona y no pasar de largo. Con esa actitud, Dios puede actuar en ti, en mí, como actuó en Jesús, como actuó en Elías. Amén. Que también Elías, en la primera lectura de este domingo, sale también cuando aquella mujer que le dio el pan y le dio hospedaje, se le murió el hijo, y él dice: ¿dónde está tu Dios que no me dejó? Y entonces él se le acuesta arriba el hijo y le suplica a Dios por aquel hijo: Señor, levántale, dale este hijo a esta viuda, porque Amén. era otra viuda. Sí, Señor. Y se abrió un milagro por el amor que manifestó Elías a la mujer y al hijo, que volvió a la vida, igualito que el de la viuda de Naín, ¿no? Yo creo que es muy importante señalar estas tres cosas. El poder del Espíritu Santo tiene poder para dar vida eterna, no solamente levantar un muerto físico, sino espiritual. Segundo, ese poder fue entregado a los que creen en Cristo, que es la iglesia, la comunidad de creyentes, aquellos que con fe lo adquieren, creen que ese poder puede manifestarse a través de ellos, porque hay gente que no cree en eso. Muchas veces yo he tenido casos, todos los días yo diría en la iglesia: Padre, que hay una persona para llevarle el agua bendita, y digo: bueno, el problema no es el llevar el agua bendita, llévale el poder del Espíritu Santo, pero tú crees que Él puede manifestarse en ti, y ahí viene la duda y dice: entonces no vaya, tiene que ir al cura o un ministro. Pero no tiene que ir al cura, hermano. Si usted cree en el poder de Dios, usted se apropia y va en nombre de la iglesia, usted impone las manos y usted, ese enfermo se sana. Yo siempre pongo el ejemplo de Nancy conmigo, que fuimos a ver dos enfermos al mismo tiempo, y el mío se me murió y el de Nancy, que es una catequista, recuperó la vida. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que sana a través de la fe, la humildad y la sencillez y la entrega. Amén. Bien, nos preparamos ya para la segunda parte de nuestro programa de hoy. Nos acaba de llegar una entrevista muy importante de nuestro obispo Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, de la programa de la televisión digital, de la red digital, y está tan bueno, pero es muy largo. Entonces hemos escogido una parte como resumen de esa entrevista, que vamos a tomarla como editorial en la segunda parte del programa de hoy, para seguir reflexionando sobre el papel que debe jugar la iglesia, no solamente la iglesia católica, la comunidad de los creyentes que estamos en Venezuela ante la situación que estamos viviendo en el aquí y en el ahora. De eso y otros puntos vamos a hablar en la segunda parte de su programa La Voz del Pueblo de Dios. No se retire, que en unos minutos empezamos con la segunda parte de nuestro programa.